Historia. Bienvenidos chicos nuevamente a sus clases de historia conmigo, su profesor Osvaldo Rodríguez. Y pues, ¿qué creen, chavos? Este ya es el último video de esta serie, o de esta, pues sí, de este grupo de videos que pretenden cubrir la clase de historia de México. Al menos en su primera parte, ¿no? En la parte de lo que sería pues el inicio de la historia del país y algunas cuestiones de su estructura presente, ¿sale? Y este es el último, ya acabamos, terminamos, chavos, o sea, estamos terminando, todavía no terminamos directamente, estamos con lo último, ¿sale? Entonces relájense y escuchen atentamente para que podamos nuevamente reencarrilarnos a todo lo que nos corresponde hacer y terminar satisfactoriamente este video, esta unidad, esta lección y todo aquello que nos toca hacer. ¿Vale? Venga, chavos. Recordemos, como de costumbre, nuestro objetivo de nuestras clases en línea o formato virtual, que sería, en este caso, que el alumno conocerá el contexto histórico, político y social que conforma la historia y esencia de los símbolos patrios, así como del país en sí mismo. ¿Sale? Recordemos nuevamente, y lo diré todas las veces que sea necesario y más, los símbolos patrios son el himno, el escudo y la bandera. ¿Sale? El himno nacional mexicano con sus 11 estrofas completas, aunque nada más se interpreten 6 técnicamente. Por lo regular, con su música respectiva, hecha por Francisco González Bocanegra, la letra, y Jaime Nuno la música, ¿sale? Y bueno, posteriormente la esencia, la esencia de los símbolos patrios, así como la del país en sí mismo, eso ya lo vimos. Y del país es justamente lo que nos falta terminar de ver. Bueno, entre comillas. Ya esta es una parte más de repaso, chicos, porque ya vimos todo, ¿no? Llegamos desde el México prehispánico hasta el México independiente. Hay 4 perioditos importantes, técnicamente 3. No es el prehispánico, el de conquista, el virreinato y el independiente. Ah, no, sí, 4 periodos. 4 periodos de la historia que ya vimos, de la historia del país, que son breves, sí, claro, porque tienen apenas unos pocos cientos de años, en los cuales no ocurría mucho realmente, o sea, mucho en el sentido de que ocurrieran cosas muy grandes, pero pues es la génesis del país, ¿sale? Y por eso es por lo que tiene trascendencia, por eso es por lo que tiene valor, por eso es por lo que es importante aprenderlo. Recuerden, ya se los había dicho yo en otra lección, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, chavos. Sí, no por nada. Hoy por hoy estamos siendo sometidos, entre comillas, por el país vecino, ¿verdad? El vecino del norte, como le dicen por ahí. Los del norte, justamente. No sé por qué lo dicen así, pero bueno. Nos someten desde la parte cultural, desde la parte económica, desde la parte política. O sea, la puntadota que se aventó Trump de decir que nosotros íbamos a pagar el muro, háganme el favor. No. O sea, impresionante. Impresionante, como dice Sage. Pero bueno. El caso es que si no lo conocemos, vamos a estar condenados a repetirlo. Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque no conocemos la historia de nuestro país, chavos. De conocerla sabríamos también, tendríamos muchas nociones de cómo aplicar o implementar políticas económicas, políticas y sociales. Sí, políticas, curiosamente. Bueno, estructuras de política que nos permitan tener mejores regulaciones, mejores legislaciones, mejores aplicaciones de la ley y de los diferentes recursos que tenemos como país, como institución de país. ¿Sale? Como Estados Unidos mexicanos, ¿sale? Recuerden que ese es el nombre oficial del país, ¿sale? Por favor, sí. Ya estaba revisando, ahorita que me acuerdo, ya estaba revisando otra vez esos videos que les dije de Islas Vlogs,
Y curiosamente hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Que también, chavos, aprendan a escuchar, por favor. La mayoría dijeron bien rápido: Trump, Donald Trump, el de los pelos naranjas. Y no, chavos, en esa época donde Islas Blogs hizo su pregunta, en esa época estaba el llamado poderoso Tlatuani Enrique Peña Nieto, el copetudo, como dicen por ahí. ¿Sale? Entonces aprendamos a escuchar y aprendamos a contextualizar, chicos, por favor. No es difícil en realidad, ¿eh? No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Si acaso las fechas y nombres son un tanto engorrosos, pero bueno, es lo de menos. ¿Sale? Es un detallito por ahí, muy X. Les garantizo que ustedes pueden hacer eso y más, ¿sí? No por nada se saben santo y seña de biografías de todos sus artistas favoritos y no parece acabárseles la memoria para ello. Entonces, denle un pequeño espacio, se los garantizo que un pequeño archivo de Word ahí de menos de punto 8 megabytes, no creo que abarque más, o sea, la verdad. Entonces, tranquilos, chicos, tranquilos con eso. Recuerden que estos videos se dividen en dos lecciones. La primera es sobre el país y sus símbolos, que ya la vimos, ya está. Ya revisamos esos videos y si no se acuerdan de esas cosas, por favor vuélvanlos a ver. Y ahorita estamos terminando con el último video de la última lección. La lección número 2 es sobre las raíces y herencia cultural de México, para tener bien claro y bien establecido el contexto cultural del país, ¿sale? El de dónde venimos, la génesis de nuestro país. Muy bien, espero que esto esté quedando bien claro. Y finalmente concluimos, o la intención es que nos demos cuenta que hay diversos elementos que conforman la historia y símbolos del país, los cuales deberían ser retroalimentados en su población para generar identidad nacional frente a un contexto globalizado. ¿Va? Pues recuerden esto, chavos, es importante que no perdamos de vista quiénes somos, hacia dónde vamos en nuestro devenir. ¿Va? Seguimos, dice aquí, recuerden que a mí me gusta llamar estas clases México, nuestro hogar, lecciones de historia de México por el profesor Osvaldo Rodríguez, su servidor. ¿Va? Seguimos, chicos, nos habíamos quedado en... bueno, que nos quedamos aquí en esta parte, en esta diapositiva que están viendo, que ya marca el inicio de la Guerra de Independencia, o lo que a lo largo de la presentación estuvimos conociendo como México Independiente. Sí, claro. Pero el punto es que nosotros pues repasemos. Recuerden, esta última parte ya es de repaso, porque ya vimos todo el contenido. Vamos a estar repasando y meterle un poquito más de información, un poquito más de elementos ahí trascendentales a nuestro quehacer, nuestro estudio para que podamos podamos tener más claro el contenido, ¿sale? Es importante que lo veamos al detalle para que no haya ningún problema, ningún conflicto, ¿de acuerdo? Y bueno, recordando en el repaso, recordaremos que teníamos, por ejemplo, este elemento de el México prehispánico, por ejemplo. En el México prehispánico recordaremos que teníamos muchas civilizaciones de muchos tipos, de muchos orígenes, hay variopintos que le dicen por ahí, con diferentes nociones y posturas con respecto a muchas cuestiones de la vida en sí misma y de muchas cuestiones que nos fueron legando, nos fueron allegando como cultura mexicana actual, que fue sobreviviendo a lo largo del tiempo, ¿sale? Y que fue finalmente encontrando su camino hasta nosotros, hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Todo esto se fue compaginando o se fue compactando en el imperio de Teotihuacán, en el imperio azteca
Teotihuacán, no, de Tenochtitlan, perdón, en el Imperio Azteca, y nos dio pues estas pautas, ¿no? De cómo podemos ser nosotros como pueblo, como país, como todo esto que somos, para poder tener muchos, muchos basámenes, muchos bagajes histórico-políticos sociales que nos van a ayudar a desenvolver o desentrañar nuestra historia como país, como civilización, como cultura mexicana. ¿Sale? Fíjense, en este México prehispánico teníamos grandes avances culturales, grandes avances científicos sobre todo. Eh, Sabíamos muchas técnicas de muchas cuestiones, dominábamos las matemáticas, que eso es impresionante, me sigue a mí apantallando sobremanera ese asunto. También tenemos esta parte de cómo teníamos una economía por trueque, sale entre nosotros, nos intercambiamos cosas que tal vez pudiera parecer que no era siempre justo y demás, pero a final de cuentas era el acuerdo al que habíamos llegado, digo, eh, de una manera pues directa, indirecta, pero muy ad hoc a nosotros, ¿sale? Bien. Posteriormente, pues vino Cortés. Bueno, primeramente llegó Colón, por ahí del 1492. Sí, 1492. Llegó Colón, aquí a México directamente no, pero cuando llega en 1492, pues se pone, ¿no? A marcar un hito, un antes y un después de la navegación, del descubrimiento de América y de todo este rollo, que nos lleva a poder afirmar, poder encontrarnos con que pues tenemos muchas cuestiones importantes y muchas cuestiones interesantes ahí que atender, ¿no? Como, bueno, que tenían ellos que atender por el hecho de que dijeron, ah, caray, hay un territorio nuevo que encontró este hombre, hay que colonizar. Y empezaron a mandar expediciones que poco a poco fueron pues desvelando esos territorios, develando, perdón, no desvelando, develando esos territorios y pues anexándolos a las diferentes potencias que los iban conquistando. Entre ellas, pues ahora sí llegó Cortés, 1521, como ya lo establecimos. Y bueno, el bueno de Cortés nos dice, o llega, teóricamente, como él dice, pues en afán de exploración, ¿no? De aprendizaje y de bla, bla, bla. Mangos que llegó a ver qué encontraba. Curiosamente, llegó técnicamente como prófugo de Cuba, del gobernador de Cuba, que santo Dios, pero bueno. Y pues en esas anduvo, ¿no? Llegó, se hizo de aliados, conoció a la Malinche, bueno, a Marina, los españoles le decían Marina, los los pueblos que le eran como, que la conocían, la llamaban Malinche, y se supone que se llamaba Malitzin, ¿sí? Y bueno, X, ya con ella pues se lograron muchos acuerdos diplomáticos, muchas negociaciones se llevaron a cabo de forma cabal y apropiada, gracias a Malintzin, y bueno, pues en esas andábamos. Posteriormente, llega Cortés aquí a Tenochtitlán y dice, pues miren, damas y caballeros, yo vengo tranquilamente, no sé qué, y pues básicamente secuestra o mantienen arraigo domiciliario a Moctezuma, ¿no es cierto? A Cuauhtémoc. Sí, a Cuauhtémoc. No, a Moctezuma. Sí, a Moctezuma. A Moctezuma Xocoyotzin lo mantienen a arraigo domiciliario. Y pues bueno, se allega de él, ¿no? Si le aprende cosas, tampoco es como que lo tuviera ahí como esclavizado ni nada tan grave. Pero pues no era como una relación de supercuates. Y posteriormente se entera de noticias de que
pues el gobernador de Cuba, el nuevo gobernador de Cuba, ya lo está persiguiendo o ya le quiere dar alcance. Y él dice, pues mejor voy antes de que me hagan algo. Va con aliados de los que iban contra los aztecas o contra los mexicas. Y con mexicas ahí que pues, decidieron apoyarlo o que fueron ordenados a apoyar a Cortés. Y deja encargado a su segundo al mando, ¿sí? Don Pedrito Alvarado. Y pues Pedrito se le ocurre hacer una matazón en lo que el patrón andaba de viaje. Y oh surprise, pues no les pareció nada bien. Los acabaron correteando y llevándolos lejos. Los intentaban matar y demás. Y ellos así como de, oh por Dios. Y se alcanzaron a escapar. Eso fue lo más impresionante de todo. Se alcanzaron a escapar. Y ya decidieron reagruparse posteriormente. Fue la batalla de Otumba, por ahí. Y se reagruparon luego en Tlaxcala. Y ya en Tlaxcala que se reagruparon, pues lograron hacer ahí sus cosillas, ¿no? Que por cierto, antes de la batalla, si no mal recuerdo, antes de la batalla de Otumba, si no mal recuerdo, aconteció pues la noche de la noche triste, ¿sale? En la que Cortés lloró por la derrota que tuvo, que le mataron a sus hombres y muchas cosas, porque pues sí, perdió todo, o sea, estaba muy bien hasta que empezaron a pues a acontecer muchas cuestiones que no se supieron gestionar correctamente y que bueno, técnicamente el pueblo azteca se benefició bastante de ello y pues órale, ¿sale? Que ya les había yo narrado que por ahí estaba el arbolito ese en el árbol de la noche triste. Estaba por ahí en una de las estaciones del metro, saliendo de las estaciones del metro. Popotla, si no mal recuerdo, es la estación ahorita. Ahí estaba, pero pues terminó siendo quemado por unos borrachos. Por favor, no tomen, chicos, de verdad, no hacen cosas prudentes, adecuadas ni correctas. No hagan eso, por favor. O si lo hacen, por lo menos no destruyan monumentos históricos invaluables. No inventen. ¿Sale? Pero bueno. Que por cierto tengo que investigar qué les pasó a esos chicos que quemaron el árbol. Pero bueno, X. Ya después de eso, hubo varias peleas que técnicamente pues terminaron de mermar a el gobierno azteca o al imperio azteca. Y entonces vino la ocupación española, lo que llamamos la conquista ya consolidada, y su posterior pues nombramiento como virreino o bueno, colonia de España o virreinato de la Nueva España. ¿Sale? Cortés estuvo gestionando antes de que llegara o se conformara, la junta del virreinato. Él estuvo ahí coordinando, encargándose de todo y ayudó. Pero ya posteriormente pues se armó el virreinato y ya pues metieron a un monarca español o un mandatario español. Y ya, curiosamente, en la época del virreinato, lo que primaba era la cuestión de las castas, ¿sale? Y había muchas castas, fíjense. Muchas castas que definían o determinaban muchas cuestiones del país y del funcionamiento del país, perdón, ¿sale? Y eso pues se volvía bastante complicado o raro pues de manejar, porque lo único que lo determinaba era justamente tu origen étnico, tu origen, ¿cómo llamarlo? Tu origen sanguíneo, ¿sale? Y vean, me tomo la libertad de ampliar la clasificación que les di. Hasta ahorita se conocen o se reconocen pues 16 castas. 16 castas en total, ¿sale? Esas castas, como les dije, tienen que ver con la asimilación genética o la parte de la sangre española, ¿sale? Estaba el primerito que era el español, ¿sale?
o lo que le llamaban el gachupín. Eh, Estaba el criollo, sale que era el hijo del gachupín, y perdón, sí, era hijo del español, que entonces se le seguía llamando español al criollo técnicamente, hasta donde yo recuerdo, porque eran hijos de españoles nacidos en México, y finalmente en las partes mestizas, en ese mestizaje había otra cuestión. Ahí se reconocen las castas. El mestizo normal era un español con una mujer india, o con una mujer, eh, pues sí, indígena. Estaba segundo el castizo, que era un mestizo con española, ¿sale? El castizo era el hijo de una mujer española y un mestizo. El español era un castizo, ¿sí? Con una española. El mulato, que era un español con mora, o una mujer negra, pues, sí, que era como lo más bajillo ahí, los negros porque eran los esclavos. Nosotros los latinos todavía teníamos ahí un poquito de pleitesía, pero nada más tantita, ¿sale? El morisco, que es un mulato con española, porque pues cosas ahí que pasan. El chino, que era un morisco con española, curioso. El Satatrás pues, que era un chino con India. No me pregunten por qué los nombres, la verdad no lo sé, pero pues así les decían. El lobo, que era un saltatrás con mulata. El jíbaro, que puede estar escrito con G o con J, porque hay indistintos textos ahí, que es un lobo con china. Eh, el albarazado, sí, exactamente, que es un jíbaro con mulata. El cambujo, que es un albarazado con negra. El zambaigo, perdón, que es un cambujo con india. El calpamulato, que es un zambaigo con loba. El tente en el aire, así le decían, yo no me meto en explicaciones varias ahí, por favor. Que es un calpamulato con cambuja. El no te entiendo, que es un tente en el aire con mulata. Y el tornatrás, que es un no te entiendo con india, ¿sale? Esas eran todas las castas que se reconocían o se ubicaban en la época de la Nueva España, cada una con sus diferentes implicaciones. Curiosamente, el tornatrás era el que menos respetaban, pues era el que tenía como la mezcla de todos, ¿no? Y era así como de, pues, lo más bajo de lo bajo, o sea, ese ya tenía menos de un 2% de sangre española, básicamente. Pobrecillo, ¿no? Y en esa medida se medía tu ingreso, tu estatus, tu respeto, todo. Todo, y era bastante, bastante feito. ¿Va? Evidentemente recordaremos que en aquella época del virreinato de la Nueva España, el fuerte de México, o lo más importante que había ahí, era la explotación de minerales, particularmente el oro y la plata. ¿Sale? Y curiosamente, las maderas preciosas que también. Maderas preciosas, específicamente maderas de tintoreo, ¿sale? Que eran maderas para pintar. ¿De acuerdo? Entonces, esas eran las cosas que nosotros exportábamos o producíamos para mandarlas a España. Que bueno, en ese sentido, ¿cómo les explico que las políticas españolas para someter a las colonias eran muy rígidas y muy estrictas? Que justamente fue lo que empezó a gestar el movimiento independentista. ¿De acuerdo? Que, como recordarán, el movimiento de independencia pues básicamente empezó en 1810 con el cura Miguel Hidalgo haciendo el grito de Dolores. Y bueno, pues eso, ¿no? De ahí duró ¿hasta cuándo fue?
Bueno, duró varios años técnicamente en los cuales ocurrieron muchas cuestiones que pues sí marcaron mucho de la historia mexicana, ¿de acuerdo? Y bueno, a final de cuentas ya cuando se consolida o cuando se considera que se termina todavía, se aventó un rato más España para decir, ok, está bien, ya perdí, basta. Pero bueno, cada quien, ¿no? Eh, y bueno, eso nos lleva justamente hasta esta línea del tiempo que estamos viendo ahorita, ¿de acuerdo? Y como pueden ver ustedes, espero que también la hayan estado viendo mientras yo les narraba las cosas, les hacía el repasillo. Por favor, espero que la hayan estado viendo y no me hayan estado dando el avión. Pero pues vamos a retomar esta línea del tiempo, ¿vale? Recordemos que el pueblo encabezado por el cura Miguel Hidalgo, el pueblo y técnicamente algunos ahí medio preparados para, convoca a levantarse en armas el 15 de septiembre de 1810, ¿sale? En día que se inicia la lucha para terminar con el dominio el dominio español sobre México, ¿sale? Ahí empezamos. 1810, 15 de septiembre, por ahí de las 3 de la mañana, ¿sale? Por lo que les decía de que ya les habían caído y pues si les daban más chance los iban a torcer muy muy feo, ¿va? Porque básicamente el castigo por sedición es la muerte. Entonces, no, por sedición y traición era la muerte y pues no. ¿Quién quiere semejante, no? Pues eso. Dice luego, en 1811, tras varias victorias, entre las que destacan la toma de Guanajuato, Valladolid y las derrotas que propiciaron las tropas realistas en el Cerro de las Cruces, y el ejército insurgente fue derrotado en la batalla también del Puente de Calderón, por Félix María Calleja, virrey novohispano. Curiosamente, esas batallas que ocurrieron en 1811 fueron las que motivaron, así que dijeron, mira, no, pues sí podemos, y órale, y empezamos a enardecernos, ¿no? Ya, pues sí, como a envalentonarnos, y pues luego vinieron algunas cuantas derrotas que de repente sí nos pusieron como nuestro estate quieto, pero al mismo tiempo pues seguíamos, ¿no? Y curiosamente dice ahí también, las tropas realistas persiguieron a las de los insurgentes hasta apresarlas en la Acatitla de Baján, ¿sale? En Coahuila esto. Los líderes fueron fusilados en la ciudad de Chihuahua y sus cabezas trasladadas a Guanajuato para ser exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, ¿sale? Recordarán que yo hace rato les decía, bueno, más bien dicho, más que hace rato, en el otro video les decía que en 1811 fue capturado y juzgado el cura Miguel Hidalgo. Y como les explico que él pues era un cabeza de este movimiento. Y pues ¿dónde creen que termina parte de su persona? Pero bueno, ahora bien, seguimos. Al frente de la tropa se hallaba el cura y generalísimo José María Morelos y Pavón, que así le decían la banda, ¿verdad? Porque pues payasadas, ¿verdad? Que luego les daban. Y él fue el que recibió la orden directa de Hidalgo que encabezara la revolución en la Sierra Madre del Sur, ¿sale? Curiosamente a él no le gustó el nombre del generalísimo. Y bueno, se terminó poniendo el siervo de la nación él, ¿de acuerdo? Pero bueno. ¿Qué más? Entre los triunfos más sonados de Morelos y su ejército, en el cual por cierto también estaban Mariano Matamoros y los hermanos Galeana, sí, digo para aquellos que viven por aquí por Casas Alemán, pues está el Deportivo de los Galeana, curioso. Y los hermanos Bravo también, ahí andaban. Se encuentra entre sus batallas más memorables está pues el sitio de la batalla de Cuautla, que fue roto tras casi un año de asedio realista. O sea, aguantaron parapetados un año en Cuautla. Por eso es Cuautla de Morelos, o sea, está cañón. La verdad no es fácil aguantar un sitio, aunque tengas una fortaleza bien establecida y bien abastecida también, en un punto estratégico, con buena munición y buenos alimentos y demás, es bien difícil aventarse más de unos meses. ¿Sí? Y aún resistiendo unos meses es bien difícil. ¿Sí? Y se aventó casi un año. No, pues o sea, eran muy buenos. ¿Sale? Y eso hay que reconocérselos.
Posteriormente dice aquí, Morelos convocó al primer Congreso Americano en 1813, en Chilpancingo, al que acudieron los diputados de las diferentes provincias, los cuales firmaron el acta de independencia de la América Septentrional. Y promulgaron la Constitución de Apatzingán. ¿Sale? Esta fue la primera constitución que tuvimos por ahí, o el primer intento de constitución. Un año más tarde, ¿sale? En 1814, sobre la base de un documento escrito por Morelos que se llamaba Sentimientos de la Nación, ¿sale? En el que, justamente, como les dije, el generalísimo rechaza el título de generalísimo, que qué bueno, porque es bien payaso el título, y se pone siervo de la nación. Ustedes dirán, pues es más payaso todavía el titulito de sentimiento de siervo de la nación, pero consideren que era un hombre que estaba en una posición de poder, ¿sale? Y pues como tal, el poder corrompe si no lo sabes manejar. Qué mejor manera de manejarlo desde decirte de una manera humilde, ¿no? Imagínense un siervo como un sirviente de la nación. Va, aguas ahí, chavos. Ponderemos nuestras prioridades bien. Luego dice, Morelos fue derrotado en la batalla de Temalaca, en Puebla, y conducido a la Ciudad de México, donde pues fue enjuiciado, evidentemente, denigrado, o degradado pues, y excomulgado, ¿sale? Porque también ahí tenía sus que veres con la iglesia. Y finalmente pues fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, hoy llamado Ecatepec de Morelos, en su memoria. Esto ocurre el 22 de diciembre de 1815. Digo también, chavos, ¿por qué es importante conocer de historia y de las fechas y de por qué? Pues porque también así pueden alegar que tienen días libres. Si quieren, digo, ahí hay una ventaja siempre y cuando se la sepan bien, chavos, aguas ahí. Luego, habían sido fusilados Matamoros y Morelos, y muertos en combate fueron algunos de los Galeana, no todos los Galeana. Pablo Galeana, por ejemplo, siguió combatiendo al ejército realista en Zacatula, ¿sale? Hasta el 1822, cuando Vicente Guerrero, el nuevo general, le mandó avisar que la guerra se había terminado hace un año atrás. O sea, él seguía bien entrado, ¿no? Pero pues él seguía en eso y le mandaron a avisar, oye, no, fíjate, ya acabamos desde hace un año. Y el otro pues así como de, ok, bueno, qué bueno. Pero bueno, cada quien. Posteriormente dice, los únicos frentes fuertes eran el de Veracruz, porque bueno, ahí es Veracruz y ahí hay muchas cuestiones de fortalezas que servían contra los piratas, que también seguramente sirvieron para abastecer y cuidar y demás. Y bueno, pues es un puerto, ahí te llegan recursos a cada rato, entonces hay que checar ahí también. Al mando de Guadalupe Victoria, Veracruz estaba al mando de Guadalupe Victoria y de Vicente Guerrero, ¿sale? Y en el sur de México teníamos todavía a Vicente Guerrero a sus formidables fuerzas de filipinos, entre los cuales se encontraba el general Isidoro Montes de Oca, ¿sale? Quien en la batalla de Tamo Hacienda, derrotó a las fuerzas realistas 4 veces su tamaño, O sea, era un ejército de 4 veces el tamaño del que traían. Era proporción 1:4. Imagínense ustedes peleándose contra 4 fulanos. Y ganaron. O sea, wow. ¿Sale? ¿Y por qué les hago el énfasis en que filipinos? Pues ya les había yo dicho, ¿verdad? Que había gente filipina en esta parte de, o más bien dicho que las Filipinas tenían una amplia población mexicana, por lo mismo de que pues estaba más cerca que España. Entonces aquí nosotros exportábamos también mexicanos, ¿cómo no?, a Filipinas. Sí les dije por ahí, no me acuerdo la verdad, si les dije en el video que hay una estatua de Hidalgo allá en Filipinas. No sé si se los dije, pero pues se los digo ahorita, ¿va? Seguimos, chavos, seguimos. En el norte, la campaña relámpago de Pedro Moreno y Francisco Javier Mina, un joven español de ideas liberales, había concluido desastrosamente a pesar de sus triunfos iniciales. O sea, más o menos como con nosotros, se la aventó muy rifado, se envalentonó y de repente pum, empezó a regarla y pues pasó de regarla a ser catastrófico y de ahí a algo verdaderamente horroroso y pues ya, fue el pobre.
Curiosamente, el virrey Apodaca había ofrecido un indulto a los insurgentes. Sale lo que minó un poco la moral y la confianza del ejército de resistencia. ¿Por qué? Pues porque básicamente era ya paremos esto y no hay bronca, ¿no? Se olvida todo. Pero pues, como que hubo gente que dijo, nah, ha de ser puro choro. Y pues se siguieron, pero pues sí, había como esa duda, ¿no? Ese pequeño gusanito de, ¿y si sí? ¿Y podemos dejar de estarnos con estas cosas, de estar peleándonos y matándonos? Pero bueno, cada quien, ¿no? Un dato curioso que no es propiamente de la historia mexicana, pero que la afecta. En España, en 1820, un pronunciamiento militar dio inicio al llamado trienio liberal, durante el cual se restablecieron la Constitución y los decretos de Cádiz. Estos eran pues unos mandatos ahí de gobierno mucho que terminaron siendo mucho más contraproducentes para las colonias y demás, que justamente pues generaron descontento igualmente en las élites de lo que todavía era Nueva España. Y pues ellos también decidieron apoyar, ¿no? Dijeron, no, pues ¿saben qué? Si nos van a traer así, pues sale bye, ¿no? Entonces sí nos independizamos. Y entonces, bueno, luego fue que en las conspiraciones de la profesa se encargó a Agustín de Iturbide encabezar este movimiento. Porque Iturbide, como les dije, pues era un criollo, ¿no? Y entonces él dijo, pues bueno, yo encabezo, ¿verdad? No hay bronca. Pero, pues sí estamos de acuerdo todos en que ya nos vamos a independizar. Y él dijo, y todos dijeron, pues sí. Entonces sí, vamos a hacer un México independiente. Bueno, no un México independiente. Íbamos a hacer el Imperio Mexicano, pero bueno. Posteriormente Iturbide con Guerrero, ¿sí? Agustín de Iturbide con Vicente Guerrero, los generales de ambos bandos técnicamente, en compañía estaban en compañía de, ¿cómo se llama? De Juan O'Donoghue, si no mal recuerdo, y de otro más por ahí que no me acuerdo ahorita cómo se llama, discúlpenme. Ellos promulgaron el Plan de Iguala en 1821. ¿Qué decía el Plan de Iguala? Pues a resumidas cuentas, que sí. Que ya éramos un México independiente, que ya no había necesidad de estarnos peleando, que ya todos íbamos a estar de acuerdo en que ya no nos iba a regir la corona española. ¿Sale? Y ya, que de ahí en fuera nos íbamos a poner de acuerdo en que cómo nos íbamos a llamar, cómo nos íbamos a gobernar, nuestra política económica, nuestra política exterior y bla, bla, bla. Todo el rollo de generar un país, ¿no? Luego dice, Juan O'Donoghue llegó como nuevo jefe político superior, es decir, otro español que vinieron a querernos endilgar. ¿Sale? Y capitán general de la Nueva España, quien firmó con Iturbide los tratados de Córdoba en agosto y aceptó firmar el Acta de Independencia de México en el 27 de septiembre. 27 de septiembre, chavos, 27 de septiembre de 1821. No puedo hacer más énfasis, por favor. No me obliguen a repetir que el 27 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia de México. ¿Sale? Pero, oh sorpresa, fue hasta 1836, después de varios intentos de reconquista, ¿verdad? Porque aferraditos, que España reconoció la absoluta independencia de México. Y si pueden darse cuenta, y en la línea del tiempo dice, el rayo ahora está para el otro lado, dice, ahora sí, México independiente. Ese es el México independiente real. Desde entonces y hasta ahorita, teóricamente seguimos siendo México independiente. Por ahí se nos atravesó la época de la Revolución, que pues la tocaremos más adelante en su desarrollo académico. Ustedes no se me preocupen, ¿de acuerdo? De momento, chavos, se me cuidan porque ya acabamos. Ya terminamos. Espero de verdad hayan disfrutado sus clases, sus lecciones y hayan aprendido. ¿Sale? No les pido que se queden con las fechas ahí perfectas, pero pues por lo menos tengan una idea, ¿no? Para que no les digan ¿qué se celebra el 27 de septiembre de 1821? O ¿qué ocurrió el 27 de septiembre de 1821? Y ustedes digan, pues algo en la historia. Por favor, recuerden, ahí se firmó el Acta de Independencia de México. Ahí empezó nuestro país.
¿Sale? Cuídense mucho, chavos, nos estamos viendo pronto, espero yo. Y si no, pues ya nos veremos, no se preocupen.